Bueno, ¿cuántos latinoamericanos hay en este lugar? ¿Habrá alguno por ahí? ¿Argentino? Dios te bendiga. Argentina, Brasil, ¿algún representante de Brasil? Bendiciones, Brasil. Chile, ¿algún chileno por acá? Bueno, falta la representación chilena. Colombia. Gracias, Señor, aleluya. Costa Rica, ¿algún costarricense? Cuba, cubanos. Por aquí tenemos gente de representación cubana, gloria a Dios. Del Ecuador, presente. El Salvador, presente. México, presente. Oiga, México está ahora silencioso. Yo me acuerdo que cuando yo decía mexicanos, eso hacían una bulla enorme. México, República Dominicana, ¿alguno? Gloria a Dios por República Dominicana. Venezuela, bien, Venezuela. Puerto Rico, ¿algún puertorriquense? Bueno, estamos casi todas las naciones de Latinoamérica, alguna representación. Quiero darle la bienvenida porque hay una sola razón que nos une detrás de este tiempo, y es nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección. Y damos la bienvenida también a aquellos padres, familiares o amigos que se conectan en internet y nos acompañan para esta celebración, porque el Espíritu de Dios se mueve en todo lugar y Dios nos invitó a buscarlo en todo lugar, donde quiera que vayamos, no importa el espacio donde nuestra vida se desarrolle. Y quiero invitarte, yo sé que lo hemos dicho muchas veces desde que entramos, pero dile a alguien ahí a tu lado, dile: Jesús muere porque te ama. Venía meditando un poco acerca de ese gran amor del Señor, cómo extiende en la cruz sus brazos de lado a lado, de manera que Él abraza a todo el mundo, Él abraza a todas las naciones. Y también su cruz se extiende hacia arriba, se exalta verticalmente, elevándose hacia la presencia misma de Dios. Pero la historia de Dios es mucho más, comprende mucho más que una historia grande de amor. Habla de la expiación, de borrar nuestras culpas, de la limpieza de nuestro pecado. Habla de la purificación del hombre por medio del único y suficiente sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también habla de nuestra salvación, de la libertad que tenemos ya del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado. Y no solamente la historia de Jesús comprende la cruz, comprende también su resurrección. ¿Cuántos están acá por su resurrección? ¿Cuántos vinieron a gozarse y a celebrar la resurrección de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Mira que la resurrección es algo extraordinario, porque no es solamente la resurrección que ocurre en Cristo como un hecho aislado, es las primicias de una esperanza que Dios deja a través de esta obra. En la resurrección también nos está hablando de nuestra propia resurrección. De las primicias fue el Señor, pero está también nuestra resurrección y nuestra glorificación hacia adelante, descansando en la verdad de la resurrección de Cristo. Yo me gozo de saber que sigo a un Dios que no se quedó en la tumba, iglesia. Me gozo de saber que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que venció la muerte, porque eso nos da esperanza de vida eterna. Nos dice que las cosas no terminan ahí, sino que hay cosas que van más allá. El Señor no se quedó ahí. Todo tiene sentido. Hablar de todo esto tiene sentido cuando vemos que todo se cumple en la persona de Jesucristo. El Señor se encarna, el Señor se hace uno con nosotros para morir en nuestro nombre, para quitarnos no solo el pecado, sino la misma muerte. Y nos da la oportunidad del regalo de vida eterna a través del poder de su resurrección. Así que quisiera hablar hoy de la resurrección de Jesucristo, porque hoy es un día donde recordamos por qué estamos aquí, porque no hablamos a un Dios muerto, hablamos a un Dios vivo. Quiero invitarte a inclinar un momento tu rostro. Padre del cielo, Señor, tú viniste a la tierra haciéndote hombre, encarnándote en la persona de Jesús. Y Señor, en esa obra maravillosa de dar tu vida, en ese cumplimiento del milagro más grande que tú hiciste estando aquí en la tierra, que fue tu propia resurrección, hoy tenemos esperanza, Señor, de vida eterna, esperanza de cosas nuevas, de cambios.
Hoy quiero invitarte que a través del mensaje mismo de la resurrección, de tu muerte y de tu resurrección, hoy, Señor, seas hablando a nosotros. Sea tu Espíritu Santo trayendo esas convicciones y esa revelación de lo que tú has hecho, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo nos confirma muchas cosas. Habla a nuestra vida de muchas maneras. Nos confirma que Jesús, su sacrificio, su entrega en la cruz, fue aceptado por Dios por nuestros pecados. Es la confirmación de que hay un sello de expiación real cuando vamos al Señor y a su cruz. Nuestras culpas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestro pecado es limpiado. Y tenemos esa confirmación justamente en la resurrección de Cristo. Ahora, si tú le preguntas a Pablo, en uno de los principales, de los apóstoles, de los mismos que escribió gran parte del Nuevo Testamento, hemos hablado de Pablo algunos servicios atrás, pero si tú le preguntas a Pablo, ¿cuál es el Evangelio? Cuéntanos, Pablo, ¿qué es el Evangelio? Si él viniera hoy a predicar y a narrar qué fue lo que pasó con su vida, cómo ocurrió ese cambio de ser Saulo a ser Pablo y qué fue lo que aprendió de los discípulos, él vendría y diría algo como esto, y lo encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 15 de la Escritura. Dice, además os declaro, dice Pablo, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por él cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo diría, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que Pablo, a través de esto, en este corto párrafo de la Escritura, podemos ver que él está resumiendo el Evangelio. Él está resumiendo la esperanza de vida eterna que hay en Cristo, el mensaje mismo de la obra redentora de Cristo. Y Pablo claramente dice, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. No es mi obra, es la obra misma de Dios. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Está diciendo, Cristo murió por tus pecados, por ti, por mí, por todos los hombres de toda la historia. El Evangelio nos dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que hubo testigos de su resurrección que lo vieron resucitado. La palabra de Dios nos está hablando que lo vieron vivo después de haber pasado por la cruz, después de haber pasado por la tumba. Y finalmente Pablo dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles, porque era el que no entendía, el que no había recibido la revelación de quién es la persona de Cristo. Y cuando él la recibe se siente tan pequeño porque era de los que perseguía la iglesia y dice, ni siquiera merezco que me llamen apóstol, porque he sido el que persigue la iglesia, el que trata de detenerla. Pablo fue transformado, a Pablo lo alcanzó la gracia de Dios. Pablo se dio cuenta que él mismo no era merecedor de ese amor tan grande que Cristo había manifestado en la cruz. Y él tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo resucitado, y ese encuentro transformó su vida. Y déjame decirte, si tu vida no ha sido transformada, si tú hoy no puedes declarar que hubo un antes de Cristo y un después de Cristo, es porque algo aún falta de la revelación de Dios en tu corazón. La revelación misma del Evangelio.
Pablo comprendió la obra redentora de Cristo, comprendió qué fue lo que Él vino a hacer en la tierra, cuál fue realmente la razón por la cual murió. Su resurrección nos demuestra algo que va mucho más allá de nuestra misma comprensión humana. Su resurrección nos demuestra la naturaleza divina de lo que Jesucristo es. Algo que es perteneciente a lo celestial, algo que es perteneciente a los misterios mismos de Dios. Y parece fácil, parece sencillo que hoy contamos esta historia y decimos, sí, el evangelio es esto, pero a veces necesitamos entender que aún los mismos discípulos lucharon con esta verdad. Los mismos discípulos, cuando se les contaba la historia de que Jesús había resucitado, tenían incredulidad, no estaban convencidos 100%. De ahí tenemos la historia de Tomás. Cuando Tomás empieza a decir, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer, decía Tomás. Y precisamente él declara estas cosas y 8 días después Jesús se les aparece resucitado a los discípulos y Tomás ahí presente. Y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 20, versos 27, que luego el Señor Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, le dice. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En ese momento él dijo, esto solamente puede pertenecer a la naturaleza misma de Dios. Tomás pudo ver a Cristo resucitado, lo pudo tocar, lo pudo sentir. Y lo único que él pudo decir en ese momento fue empequeñecer su humanidad y reconocer la grandeza de lo que Jesucristo es. Él dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dile a alguien allá a tu lado, eres bienaventurado si no has visto y estás creyendo este mensaje. Tú eres bienaventurado porque no has visto y estás creyendo que el Señor Jesucristo ha resucitado. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo está vivo el día de hoy, iglesia? Dale un aplauso al Rey, dile, Señor, Él está escuchando tu aplauso, Él está escuchando tu declaración de fe, Él está viendo una iglesia que está creyendo en Él, así no lo veamos. Y esa verdad fue un sello, una roca tan fuerte, fue sellado con hierro en el corazón de los discípulos de tal manera que los discípulos mismos estuvieron dispuestos a morir por ese mensaje y por esa verdad. Ellos estuvieron dispuestos a ser torturados, estuvieron dispuestos a ser decapitados, estuvieron dispuestos a morir, a dar la vida por eso. Nadie da la vida y nadie va a permitir algo tan tremendamente, un sufrimiento tan grande, si eso fuera una mentira. Ellos se entregaron, dieron todo porque supieron que eso que vieron era real, que el Señor Jesucristo había resucitado. Ellos lo vieron, tuvieron la seguridad de que eso pasaba, tuvieron la certeza de que la muerte había sido vencida, de que la muerte no era el final para ninguno de nosotros. Por eso no les importó incluso dar la misma vida, porque ellos sabían que ahí no terminaba todo, que iba a haber una gloria celestial que los estaba esperando, porque había resurrección de los muertos, porque habían visto a Cristo resucitado. Y hoy en día nosotros perdemos como iglesia ese poder y esa convicción que hubo también en esos discípulos al principio de los tiempos, en esa iglesia primitiva. Los embriagó la idea, los abrazó su corazón de una manera tan contundente que se hizo una verdad, un sello en su interior que los transformó completamente. Venimos de ver discípulos que estaban tristes, que estaban desilusionados porque habían visto a su maestro, al que le habían dicho maestro, al que habían estado aprendiendo, del que habían visto milagros, habían visto el poder de Dios moviéndose alrededor de sus vidas, de sus corazones, habían visto sanidades, habían visto la manifestación gloriosa de Dios y de repente lo ven crucificado en una cruz. Lo ven con desesperanza en ese instante. Pasan 3 días
en un estado donde uno dice cómo estos hombres en ese estado pudieron salir a estar tan dispuestos a transformar el mundo con esta verdad tan gloriosa. Y la única razón explicable que encuentran teólogos es que ellos tuvieron que tener una experiencia directa con la resurrección de Jesucristo. Ellos tuvieron que ver a Cristo directamente. Ellos tuvieron que sentir al Señor directamente. Jesús había vencido la muerte. Cristo había representado un cambio. Y lo más impresionante de esta historia es lo que tiene que ver con nosotros hoy. Porque esta historia no se queda ya en una historia del pasado de hace 2000 años. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Dile a alguien cerquita, dile, esto tiene que ver contigo. Porque la palabra nos dice que estamos unidos a su resurrección. ¿Qué significa la resurrección para nosotros hoy? La misma palabra nos dice qué significa. Y quiero invitarte a ir al libro de Romanos, al capítulo 6, en los versos 4 al 5. Nos dice la palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, digamos, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Aquí Romano nos está diciendo a través del corazón de Pablo, que fue el hombre que ahondó y profundizó y buscó entender la cruz y buscó entender qué fue lo que ocurrió y además tuvo ese encuentro personal con el Señor. Pablo está diciendo que cuando nos bautizamos estamos muriendo, somos sepultados con Cristo, dejamos atrás un viejo hombre, un hombre de vida pecaminosa, un hombre que no es agradable, que es desobediente a los ojos de Dios. Y nos dice que así como Cristo también resucitó de entre los muertos, esa misma experiencia y el poder de su Espíritu viene a resucitarnos a una nueva vida, a una vida distinta, a una vida transformada. Somos plantados en la muerte de Cristo y somos plantados en la resurrección del Señor. Eso significa que podemos experimentar una vida transformada, una vida diferente, una vida llena de esperanza. Dios está reescribiendo la historia de cada uno de nosotros. Él parte la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y te aseguro, si uno es consciente de que ha tenido ese encuentro de fe personal con el Señor, tú puedes decir: yo recuerdo cuál era mi viejo hombre. Yo recuerdo cuál era mi pasado. Yo recuerdo mi actitud hacia la vida. Yo recuerdo mi pecado. Yo recuerdo de dónde me sacó el Señor. Y hoy puedo dar testimonio y decir: soy un nuevo hombre, soy una criatura nueva. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que Dios tiene que entrar en tu vida para transformar, y ahí es donde la resurrección toma lugar en tu vida. Donde la resurrección está hablándonos a cada uno de nosotros. Donde Dios está elevando su voz y su corazón y está diciendo: hey, acuérdate, yo di mi vida por ti y ahora quiero que esa obra sea el detonante de la transformación y el cambio de tu vida. Cuando Cristo entra en una vida, la vida no vuelve a ser igual. Cuando Cristo entra en un matrimonio, ese matrimonio no vuelve a ser igual. Cuando Cristo entra en una nación, en el corazón de una iglesia, esa iglesia es transformada, esa nación termina siendo algo completamente diferente porque el pecado queda atrás. Hay una nueva naturaleza. Y Romanos continúa diciendo, el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Su muerte es nuestra muerte. El cuerpo de pecado, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Su resurrección es también nuestra resurrección. Digamos eso: su resurrección es mi resurrección.
Recibimos una vida nueva, recibimos una vida que empieza a buscar santidad, que empieza a crear una relación y construir una relación personal con Dios. Dios nos transforma como transformó a Saulo en Pablo, como lo transformó de un hombre perseguidor a un hombre que peleaba y defendía los principios y la verdad de la historia del Evangelio. Nos transformamos en una vida con un corazón obediente que busca al Señor, que no se aleja, que sabe y le da importancia a Dios. Nos unimos como iglesia en ese mismo sentir, en ese momento, y pasamos a ser empoderados por el Espíritu Santo. Su victoria es tu victoria. Digamos, su victoria es mi victoria. La esperanza de muchos es también tu esperanza. No es la esperanza del pastor, no es la esperanza del líder, no es la esperanza del hermano que te está contando la historia. Es tu esperanza. La muerte no es un paso definitivo. La palabra de Dios nos dice claramente que hay una promesa de vida eterna si tú aceptas la verdad que el Evangelio está transmitiendo. Si tú aceptas al Señor Jesucristo hoy como tu Señor, como tu Salvador, tu vida empieza a ser diferente hoy. Amén. La resurrección transformó a los discípulos. La resurrección transformó la iglesia primitiva. La resurrección ha transformado hoy en día a más de 2.300 millones de cristianos en todo el mundo, de cualquier nación y lugar. La resurrección tiene un poder de reescribir la historia. Y Dios lo hizo para que el hombre pueda declarar y doblar su rodilla y confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quiero invitarlos a ponerse de pie un momento. Yo quisiera invitar, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu relación personal con Dios. No sé si quizás llegaste hoy porque alguien te invitó y dijeron, ay, vamos a la iglesia, no tenías mucho que hacer. Pero déjame decirte, no sé qué tan cerca estás tú de Dios hoy. Y el paso inicial que tú necesitas dar el día de hoy es el llamado a hacer esta oración, a recibir al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Y si tú has entendido y has recibido ese mensaje con todo tu corazón, déjame decirte, eso tiene que partir la historia en dos, partir la historia de tu vida. Quiero invitarte a orar y quiero invitar a la iglesia que acompañemos a aquellas personas que quizás están recibiendo al Señor en el día de hoy, también a aquellas personas que quizás nos escuchan por internet, a que hagan esta oración recibiendo al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Padre del cielo, en este día, Señor, hoy como tu iglesia nos unimos, Señor, a compartir este evangelio, a compartir el mensaje que viene de ti. Señor, estas son buenas noticias para cada uno de nosotros. Yo quiero pedir, Señor, si aquí hay algunos, Señor, que quiere una vida transformada, que quiere una vida renovada, hoy quiero invitarte a orar conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no había entendido tu mensaje. Yo reconozco que hay maldad en mi interior. Y hoy te pido perdón, hoy me arrepiento por mis pecados. Hoy recibo, Señor, esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz para el perdón de mis pecados. Hoy te pido perdón, Señor, báñame y límpiame. Hoy, Padre, coloco todo acta de decretos en tus manos y declaro que Satanás ya no tiene autoridad sobre mi vida. Ya no tiene poder sobre mi vida porque tú has entregado tu vida por mí, Señor. Mi deuda ha sido pagada, Rey. Y hoy te quiero recibir, Señor, en este momento como mi Señor, como mi Salvador. Hoy te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y por favor, Rey, no lo borres jamás. Amén y amén. Y la iglesia, dice la Escritura, que tiene fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, iglesia. Amén. Dámosle un aplauso al Rey y a esas personas que hoy han dado ese paso extraordinario de fe.
Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León. Todos lo verán, como un rey en las nubes, Él regresará coronado en poder y con autoridad, coronas de autoridad. reinará. Reinará.
Jesús de Nazaret. Santo, 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 Es Jesús de Nazaret. santo, Es el cántico nuevo del cielo que dice santo. es Jesús de Nazaret. Es el cántico nuevo que se canta del cielo. Yo me uno, Señor. Es Jesús de Nazaret. Le sobran las coronas, sencillo y humilde. Su nombre es poderoso. Es Jesús de Nazaret. Le sobran las coronas, sencillo y humilde. Su nombre es poderoso. Es Jesús de Nazaret. Le sobran las coronas, sencillo y humilde. Su nombre es poderoso. Es Jesús. Todos lo verán como rey en las nubes. Volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes. Volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Dile. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.